En la era digital, los negocios de todos los tamaños están evolucionando. El POS electrónico es el próximo gran paso. ¿Pero qué significa esto para tu empresa? Un POS electrónico o punto de venta electrónico es un sistema que integra hardware y software para gestionar las ventas, el inventario y la facturación, todo en tiempo real y de manera digital, con beneficios como la precisión en el manejo del inventario, velocidad en las transacciones y una mejor experiencia del cliente. El POS electrónico se está convirtiendo en un estándar indispensable. La DIAN ha establecido un calendario de obligatoriedad para su adopción. Dependiendo de tu volumen de operaciones y tipo de negocio, podrías necesitar hacer el cambio pronto. Para estar preparado necesitarás una conexión a Internet estable, dispositivos compatibles con el sistema POS electrónico y un software autorizado por la DIAN. El proceso de implementación incluye seleccionar un proveedor tecnológico autorizado, como Logro, que cumpla con la normativa, capacitar a tu equipo en el uso del sistema y realizar las pruebas necesarias para asegurarte de que todo funcione a la perfección. Visita nuestra web logro.com para más información acerca del POS electrónico y comienza tu transición hoy. Logro te acompaña en cada paso hacia la digitalización de tu negocio. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte a cumplir con esta nueva regulación y a mejorar la gestión de tu empresa. Logro, más soluciones, más crecimiento. Listos, ya estamos por acá preparados para darles la bienvenida a este webinar que tenemos para ustedes y se trata de inicio de la reducción de la jornada laboral en julio, Ley 2101 de 2021. Nos acompaña Luz Janet Castaño, que en un momento se las presento, pero antes de iniciar queremos contarles un poquito acerca del logro, no los demoramos mucho y ya empezamos con este tema que está buenísimo y tenemos muchos asistentes el día de hoy. Mientras empezamos, me presento, mi nombre es Belkis Ortega, lidero el equipo comercial en Logro y bueno, vamos a empezar a hablar de nosotros. Contarles que Logro es un software que les brinda soluciones a las necesidades que tengan las compañías. Por ejemplo, está nuestro software ERP que está dirigido para pymes. Es un programa que les permitirá controlar toda su facturación, inventarios, contabilidad. También tenemos un software de nómina que hace todos los cálculos por ustedes. Tenemos nuestro software Restobar, una solución dirigida para bares y restaurantes y manejan mesas, comandas, pedidos. Está Logro Enterprise, que es un software muy robusto dirigido para grandes empresas. Nuestra solución POS para todos estos negocios que requieren hacer facturación rápidas, ventas de mostrador. Y finalmente logro alojamientos, un software para el sector hotelero o quienes tengan propiedades que arrienden. Este software integra todas estas plataformas por las cuales se pueden pedir reservas, las integra en un solo lugar. Y bueno, sigamos a darles la bienvenida. Lo siguiente es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentran como @tulogro. Y bueno, yo creo que ya estamos por iniciar. Antes contarles, este webinar se va a estar transmitiendo por esta plataforma GoToWebinar para darle esa exclusividad a todas aquellas personas que se inscribieron. No vamos a estar transmitiendo esta vez por redes sociales. Sin embargo, si terminado este webinar, este espacio, quieren compartirlo o irlo a revisar, también pueden ir a nuestras plataformas de YouTube donde lo vamos a subir. Ahí en @tulogro nos va a encontrar. Y bueno, lo chévere de que estemos por acá, que se inscriban, es que por aquí pueden hacer preguntas, las pueden ir dejando a la medida que se les vayan ocurriendo, que al finalizar la charla, nuestra panelista va a tratar de responder la mayoría de ellas, bueno, ahí de acuerdo al tiempo que tenemos también. Y bueno, ya, yo creo que es momento de empezar. Hoy nos acompaña Luz Janet Castaño. Luz Janet es gerente de producto de nómina de Logro y es una consultora especializada con experiencia de más de 25 años en temas relacionados con sistemas de información y nómina y regulaciones de la UGPP. Jane, bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros
y por brindarnos tanto conocimiento, no solamente a los usuarios de Logra, a los clientes, sino también a nosotros, a los compañeros. Yanni, de verdad que nos resuelve muchas dudas, nos apoya muchísimo. Hola Belkis, buenos días. Muchas gracias Belkis. Muy contenta pues de estar por acá con la oportunidad de transmitir este conocimiento con respecto a la reducción de la jornada laboral. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a ir compartiendo mi pantalla para que comencemos. Bueno, entonces este tema tan importante y que en sus inicios tuvo como ciertas inquietudes, declaraciones, me imagino que por eso hay tanta gente acá, es la reducción de la jornada laboral de la ley 2101 de 2021. Esa reducción de la jornada laboral pues tiene un objeto, tiene su objetivo porque fue generada esta ley. Vamos a ver qué es una jornada ordinaria, como para que vamos haciendo, como empatando la información, haciendo match, porque esta jornada habla, esta ley habla de la jornada laboral. Vamos a ver qué es una jornada máxima laboral, porque como su nombre lo dice, vamos a ver la reducción de la jornada laboral y cada vez que se haga la reducción, se convierte en una jornada máxima. Vamos a ver cuáles son las excepciones de esa jornada, la implementación gradual, cómo se debe hacer. Vamos a mirar los derechos adquiridos de los trabajadores y vamos a ver las exoneraciones que se generaron para los empleadores a partir de esta ley. Entonces, el objeto pues de esta ley es muy sencillo. Esta ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. ¿Esto qué significa? Significa que al empleado va a comenzar a laborar menos horas a la semana y esto no implica que le reduzcan su salario. Recordemos que esta ley comenzó a aplicarse a partir de julio del año 2023, reduciendo las horas semanales de 48 a 47 horas. No le va a afectar prestaciones sociales, no le va a afectar al empleado absolutamente nada en sus pagos. ¿Qué es una jornada ordinaria? Entonces, según el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes y si no hay ningún convenio, entonces se aplica la máxima legal. A partir del 15 de julio de este año, 2024, pues entonces ya se hace la reducción de una hora más en la jornada laboral, quedando en 46 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la semana el empleado ya solo va a trabajar 46 horas como jornada máxima. Según el artículo 2 de la ley 2101 de 2021, se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, que establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, que ya va a ser de 42 horas a la semana y que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre empleado y empleador de 5 a 6 días en la semana y garantizando siempre el día de descanso. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleado podrá trabajar o organizar esa jornada y en común acuerdo con el empleador, por ejemplo, trabajar 9 horas en un día o 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque es el máximo número de horas que permite esta ley trabajar. Son 4 horas consecutivas y hasta máximo 9 horas
pero sin que se excedan las 42 horas de la semana entre lo que se elaboró en toda la semana, de acuerdo a esa jornada que se estableció. Si se elabora más de las 42 horas a la semana, cuando ya pues se esté aplicando 42 horas, en este momento son 46, entonces hablemos de 46. Si en este momento en la semana el empleado trabaja más de 46 horas, entonces eso significa que al empleado se le debe reconocer tiempo suplementario. Las excepciones de la jornada, como su nombre lo indica, excepciones es que en este momento está para 46 horas a la semana y que la reducción va a ser definitivamente 42, pero el gobierno puede intervenir, por ejemplo, en esas empresas cuyas labores sean especialmente insalubres, peligrosas. Entonces el gobierno puede intervenir y ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo a unos dictámenes con respecto a esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleado puede que para esa empresa la jornada máxima no sea 42, sino menos horas. Está la duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar con jornadas inferiores a 42 horas semanales de acuerdo a la edad. ¿Qué pasa? Que si el adolescente tiene entre 15 y 17 años, entonces máximo podrá laborar 6 horas diarias, 5 días a la semana. Eso quiere decir que va a laborar 30 horas a la semana, 5 días a la semana, perdón. ¿Eso qué significa? Que va a laborar 30 horas a la semana y la jornada de ese empleado no podrá ser, solamente podrá ser hasta las 6 de la tarde. Si es un adolescente, un joven que tiene entre 17 y 18 años, entonces podrá trabajar hasta 8 horas diarias, 5 días a la semana, quiere decir que son 40 horas en la semana y su jornada máxima va a ser hasta las 8 de la noche. Otra de las excepciones de esta jornada es para las empresas que tienen jornadas por turnos de trabajo sucesivos, siempre y cuando el respectivo turno no exceda 6 horas al día y 36 horas a la semana. ¿Qué pasa? Las empresas que tienen turnos sucesivos, digamos que son las que trabajan 7 por 24, que nunca pagan sus máquinas, que los turnos tienen que ser, uno pues termina un turno y comienza otro, entonces establece que pueden tener turnos de 6 horas y 36 horas a la semana. ¿Qué pasa? Que aquí al empleado le tienen que garantizar que se le pague el salario acordado y este empleado no va a generar pues como horas extras, tiempo suplementario. Y está la jornada máxima. La jornada máxima se podrá disminuir máximo en 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio. Y aquí está lo que les hablaba ahorita, que cuando se establecen esas jornadas, pueden ser jornadas de 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas. ¿Qué pasa? Que hay empresas que pueden tener empleados que laboren menos de la jornada completa. Es decir, establecen que el empleado va a trabajar 5 horas diarias, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esas 5 horas, al empleado hay que pagarle esas 5 horas con el valor de la hora de acuerdo a la reducción de la jornada laboral. Esto era algo que no estaba muy claro dentro de
el concepto aclaratorio del año pasado y esto fue un caso que se tuvo que escalar al ministerio con un caso específico donde explicaran cómo se le debía pagar el salario a una persona que no laborara a tiempo completo. Bueno, entonces yo les traigo unos ejercicios muy chéveres donde vamos a mirar como las diferencias, que el valor del salario sí se afecta, la ley dice que no se afecta, pero porque no se puede pagar por debajo, pero sí se afecta porque se paga por encima. En los turnos de jornada completa, pues no se ve el efecto en el valor porque el empleado trabaja menos horas, entonces la jornada a tiempo completo pasó de 8 horas a 7.83, a 7.66 y así va disminuyendo. Entonces, se aumenta el valor de la hora, se disminuye el número de horas laboradas y el valor del salario de una persona de jornada de tiempo completo, pues no se va a ver afectada. Pero sí se ve afectada cuando el empleado no trabaja el tiempo completo. Ahorita miramos ejercicios. Bueno, la implementación gradual comenzó el 15 de julio de 2023. Entonces aquí yo les traigo este cuadrito donde dice cuándo comenzó, es en la reducción en horas, cuántas horas se va a reducir en esa fecha, las horas semanales en cuánto quedaron, una fórmula para calcular el número de horas día a laborar el empleado en una jornada de tiempo completo. Aquí se aplica la fórmula y se arroja el número de días y dependiendo de este número de días se hallan las horas del mes. Estas no son las horas del mes para todos los turnos del empleado. Estas son las horas del mes para calcular el valor hora del salario del empleado, porque recordemos que los empleados pueden generar horas extras, recargos, festivos y dominicales, y partiendo del valor hora calculado para cada uno de este número de horas del mes, entonces se va a ver que sí se afecta y sube, se incrementa un poco el valor hora y por ende se incrementa el valor de las horas liquidadas, por ejemplo, en horas extras o en recargos, bueno, en el cálculo en el concepto que le vayan a pagar de tiempo suplementario. Tenemos para el 2024, se reduce la jornada 1 hora, quedando en 46 horas semanales. El número de días, perdón, esto no es número de días, sino número de horas, pero se los digo pues porque acá no lo puedo cambiar, pero para que lo tengan en cuenta, esto es un errorcito que se me fue acá. Este es el número de horas de la semana, perdón, del día, horas del día. Sí, está bien, qué pena, perdón. El número de horas del día, entonces tenemos para, a partir del 15 de julio de 2024, entonces ya va a pasar a 7.66. Recordemos que cuando la jornada laboral completa para el del 14 de julio hacia atrás de 2023 eran 48 horas a la semana, 8 horas al día. Con esto se hacían pues los cálculos como demasiado fácil y eran 240 horas del mes. Entonces aquí vemos que se comienza a reducir ese número de horas del mes y el número de horas al día. Para el 2025 se van a reducir 2 horas, van a quedar 44 horas a la semana, 7.83 horas del día para la jornada completa y va a quedar en 220 horas al mes. Y a partir del 15 de julio de 2026 ya termina la implementación de esta ley
Entonces, se reducen 2 horas, quedan 42 horas semanales, 7 horas diarias laborales y eso nos da 210 horas semanales. Recordemos que este número lo hallamos para calcular el valor hora del salario del empleado. Acá les tengo una notica. Lo anterior sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de esta ley, el empleador se acoja a la jornada laboral de 42 horas a la semana. ¿Eso qué significa? Que el empleador, por cualquier motivo, puede ser por convención, por pacto laboral, bueno, por muchos motivos, el empleador quiera comenzar a aplicar a partir supongamos de esta fecha, del 15 de julio, o a partir del 2024, o puede ser que lo empezó a aplicar a partir de la entrada en vigencia 15 de julio de 2023, las 42 horas a la semana y está en plena libertad de hacerlo. Puede aplicar de una vez la implementación de la disminución de la jornada laboral. Con respecto a los derechos adquiridos de los trabajadores, entonces, como les decía ahorita, no se reduce la jornada salarial, no se reduce la remuneración salarial, ni la prestacional, ni el valor hora ordinaria de trabajo. Antes se incrementa. El Ministerio de Trabajo, mediante este concepto, 1677 de agosto de 2018, aclaró la metodología para calcular el valor hora del salario ordinario. El valor hora ordinaria del trabajo. Entonces, ¿cómo fue la fórmula que aclaró? Se halla el valor hora tomando el salario mensual pactado con el empleado y dividiéndolo por las horas del mes. ¿Cuáles horas del mes? Estas horas que calculamos acá, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la fecha, debemos tomar el número de horas mes que nos haya arrojado el cálculo. Entonces, del 1 de enero, lo traigo pues acá del 1 de enero al 14 de julio, porque acá tengo el salario mínimo mensual del 2023. El número de horas del mes era 240 y el valor hora ordinario era 4.833,33. Cuando entró en vigencia la ley que va a partir del 15 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, ya se había disminuido una hora semanal, entonces el número de horas mes pasó a ser 235 horas. Para ese salario mensual, miremos que aquí el valor hora ordinario aumentó, subió a 4.936,17. A partir del 1 de enero de 2024 hasta el 14 de julio aplicaban 235 horas. Para el salario mínimo 1.300.000, el valor hora pasó a ser 5.531,91. Y a partir del 1 de julio, aquí tengo un errorcito, esto es 1 de julio de 2024, al 31 de diciembre de 2024, pasa a ser de 230 horas al mes. Entonces miremos que aquí, a partir del 1 de julio, se incrementa el valor hora ordinaria del mínimo o de cualquier salario a 5.652,17. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del 1 de julio las horas extras, todos los recargos, o sea, todo el tiempo suplementario que el empleado labore, ya se le va a liquidar con un valor hora de 5.625. El que estaba hasta
El 14 de julio era 5.531. Entonces miremos que aquí sí hay un incremento. Con ese valor de hora ordinaria, como les estaba diciendo ahorita, se calculan todas las horas extras, recargos, dominicales y festivos, el salario. Les veamos algunos ejemplos. El año 2023 tuvo hasta julio 240 horas. Si se le pagaban, por ejemplo, 5 horas ordinarias a un empleado del mínimo, entonces se le pagaba 30.208 pesos. Pero a partir del 15 de julio, esas mismas horas extras diurnas con ese mismo salario mensual ya se le pagaban 30.851 pesos. Para el 2024, hasta el 14 de julio, un salario mínimo, 5 horas extras diurnas, se le pagaban 34.574. A partir del 15 de julio, ya no se le va a pagar 34.574, sino 35.326 pesos. Entonces, estos ejercicios se los traigo como para que ustedes vean la diferencia. Miren que no cambiamos el número de horas extras diurnas, no cambiamos el salario mensual, lo que se cambió fue el número de horas del mes. Esto se aplica a todos los salarios, independiente del número de horas que el empleado vaya a laborar en su jornada diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pacto un salario mensual y hallo el valor hora de ese salario mensual. Ya partiendo de este salario mensual, el salario día, partiendo ya de este salario día, entonces ya miro cómo le pago a un empleado dependiendo de su jornada. Acá tenemos otro ejemplo para un empleado que tiene una jornada de tiempo completo. Entonces, como les decía, miren que en todo el 2024, este empleado de tiempo completo siempre se ganó 1.160.000 pesos durante todos los meses del año. Y se hizo reducción de la jornada laboral. Miren que acá el valor de la hora ordinaria se incrementa, pero se disminuye el número de horas laboradas al día. Por eso no se ve un impacto en el pago del salario. Y en 2024, entonces, también tenemos una reducción de la jornada. Hasta el 14 de julio tenemos 235 horas y a partir del 15 de julio 240 para un salario mínimo. Miren que también se le paga 1.300.000 por la jornada completa. No tenemos un efecto de aumento de salario, pero digamos que sí. ¿Por qué? Porque está trabajando menos tiempo. Si es una persona que labora medio tiempo, entonces ya, por ejemplo, cuando la jornada era 240 horas, él trabajaba 4 horas diarias y hagamos el ejemplo con este de 2024, con un salario mínimo de 1.300.000, en medio tiempo, miren que ya el medio tiempo no son 4 horas diarias, sino 3.92 horas diarias. Entonces ya el empleado va a devengar 650.000. Y al hacer la disminución de 1 hora adicional a partir de julio de 2024, se disminuye el número de horas día para ese medio tiempo, ya pasa a ser 3.83 horas diarias y miren que el valor del devengado no cambia. Pero miremos este ejemplo. Un empleado tiene una jornada de 5 horas diarias. A ese empleado hasta el 14 de julio
con un salario mínimo, por su jornada diaria se le pagaban 829,787. Y a partir del 15 de julio, con ese mismo salario, el mismo número de horas laboradas día, se le va a pagar 487,826. Entonces, miren que acá sí aumenta el salario de vengado de los empleados que no laboran una jornada completa. En cuanto a las exoneraciones para el empleador, entonces, ¿qué pasó? El gobierno se pronunció con respecto a dos leyes que venían aplicando con respecto a la ley, el artículo 3 de la ley 1857 de 2017, que es mediante la cual se le otorga al empleado un día en el semestre para compartir con la familia, es decir, 2 días al año. Cuando ya se aplique la ley gradual completa, cuando ya esté implementado, entonces el empleador estará exonerado de otorgar este día, estos 2 días para compartir con familia en el año, pero solamente hasta que ya se llegue a la reducción, a la implementación completa de esta disminución de la jornada laboral. Es decir, que para los que apenas, los que están implementándola gradualmente, entonces sería a partir de julio de 2026. Y según el artículo 21 de la ley 50 del 90, el empleador que tenga más de 50 empleados está en la obligación de otorgarle al empleado 2 horas semanales para actividades de recreación, cultura, deporte y capacitación. Entonces, a partir del momento que se comienza la reducción de la jornada laboral gradualmente, entonces también se podrá ir ajustando proporcionalmente y de común acuerdo entre empleado y empleador este número de horas semanales. Entonces empezará a bajar ese número de horas de acuerdo a la implementación gradual. Si rebaja una hora semanal, pues entonces hacen el cálculo proporcional para 47 horas, 48 eran 2 horas, entonces para 47 cuántas, y así hasta que llegue al total de la exoneración. Bueno, entonces ahora venimos a una parte muy especial y tiene que ver con la nómina de logro. ¿Cómo se implementa en la nómina de logro la reducción de la jornada laboral? Entonces, quiero contarles que esta nómina de logro es una nómina muy fácil de usar, pensada para todos los usuarios con respecto al tiempo que tienen que invertir para realizar una nómina. Esta nómina es demasiado sencilla para operar porque está diseñada para que el usuario no se tenga que preocupar por saber cuándo se lanza un proceso, por ejemplo, cuando se lanza la prima, cuando se lanza la cesantía, los intereses. Nuestro sistema de nómina de manera automática le arroja los valores de cada uno de los cálculos que tenga que generarse en unas fechas establecidas por ley. ¿Por qué les cuento esto? Porque para la reducción de la jornada laboral también está implementado de manera automática. Entonces les voy a mostrar por dónde está configurado, pero ustedes no se van a tener que preocupar por configurar absolutamente nada de esa reducción de la jornada laboral. El sistema ya lo tiene definido por defecto y lo encuentran por la configuración, organización, parámetros
en este campo que dice para definir las horas del mes para el cálculo de las horas extras, recargos, dominicales y festivos, de clic acá. Acá está ya por defecto definido toda la reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa? Que si un usuario o una empresa decide que va a implementar de manera ya definitiva la reducción de la jornada laboral, pues simplemente a partir de la fecha en la que se encuentre realizando pagos, por ejemplo, si es julio, podrá editar este registro, si es julio 2024 o julio 2025, entonces podrá venir a editar el registro y aquí hacer el cambio. Acá, por ejemplo, es que yo quiero que comience ya las horas del mes en 210 horas y lo podrá hacer. Pero para los que se acogen simplemente a la ley, entonces ya está definido y no tienen que hacer ningún cambio en la aplicación. Ahora, el pago de la nómina de estos empleados, de los empleados, el pago de las horas extras, ese cálculo que se debe realizar, es totalmente transparente para el usuario. Aquí lo importante es que ustedes entiendan de dónde salen los cálculos, porque el sistema está preparado para hacer estos cálculos por ustedes. Entonces, vamos a mirar una nómina. Aquí yo tengo una nómina de agosto del 2025. La quise traer hasta acá para que ustedes miren el efecto de esos cálculos cuando al empleado se le hace un pago de horas en el mes. Entonces, miren que yo que les decía, volvamos acá a la presentación y para un empleado, si se le reduce si no labora el tiempo completo, entonces sí se va a ver un impacto en el pago del salario. Entonces miremos acá, este empleado, por ejemplo, es un empleado de tiempo parcial. También aprovecho para contarles que nuestra aplicación está preparada para realizar pagos a empleados de tiempo parcial, que son aquellos empleados que elaboran un número de días en el mes y que se cotiza por semanas. Para las empresas que necesiten este tipo de empleados, este tipo de trabajadores, ya saben que nuestro software de nómina logro está preparado para que ustedes le puedan pagar a un trabajador de tiempo parcial. Y lo más importante, que ese empleado de tiempo parcial en nuestra aplicación no tiene que ser de tiempo completo ni de medio tiempo. Este empleado puedes definirle el número de horas que se le van a pagar. Entonces, por ejemplo, miren que es un trabajador de tiempo parcial que se les paga 3.5 horas diarias, esa es la jornada, no es una jornada completa, y tiene un salario de 1.300.000 pesos. Entonces, si yo le pagara a este empleado 15 días, le voy a ingresar la novedad de su salario diciendo que laboró 15 días en esta quincena. Miren tan sencillo que es realizar una nómina en este software que el sistema, ustedes no tienen que ir a reliquidar o volver a lanzar el pago de nómina, ustedes simplemente ingresan la novedad y al ingresar esa novedad, el sistema les calcula de manera automática el pago de ese empleado. Miremos que acá ya a esta persona, Carvajal Daniela, miren que ya tiene acá realizado el pago de su nómina. Quiero mostrarles en Excel cómo se realiza este cálculo de de los 15 días de un empleado que labora 3.5 horas y
que tiene un salario del mínimo. Entonces vamos a mirar acá en este Excel, vamos a poner acá 1.300.000. ¿Con qué número de horas del mes voy a trabajar? Voy a trabajar con 220 horas del mes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un pago de agosto de 2025. Y miremos acá en la presentación que para el 2025, a partir de del 15 de julio, aplica 230 horas al mes. Perdón, no, este está más arriba, perdón, es este. A partir del 15 de julio aplica 220 horas al mes. ¿Por qué? Porque ya se redujo a 44 horas semanales. Entonces vamos a mirar cómo se realizó ese cálculo del valor de esos días de acuerdo a la jornada que elaboró el empleado y de acuerdo a el salario que tiene. Entonces vamos a venir acá a este Excel, vamos a colocar este número de horas, 220. Entonces, para 220 horas, voy a hacerles el cálculo acá. Miren que es 44 horas dividido 6 días a la semana por 30 días del mes, da 220, ¿sí? El empleado tiene un salario mínimo, el valor hora ordinaria es 5.909,09 y el empleado labora no ese número de, esto, perdón, lo voy a hacer por aquí en otra parte, donde le cambie para horas. ¿Por qué? Porque este es un ejemplito que les tengo para tiempo completo. Entonces, miremoslo, por ejemplo, acá. Porque si ustedes observan, acá yo les tengo formulado este campo. Es el número de horas dividido el número de días. Pero acá les voy a colocar el número de horas que el empleado labora. Entonces son 3.5 horas. 3.5, tiene un salario de 1.300.000 y se le van a pagar 15 días. Entonces vamos a multiplicar por este número de días. Vamos a ver cómo, bueno, pero esperen que acá yo solo puse, me faltó un cerito, listo. Miren que el cálculo que me arroja, que a ese empleado hay que pagarle 310.227 pesos. Vamos a mirar aquí en la aplicación que nos arrojó el sistema para este empleado. Nos arrojó 310.227. Como este es un empleado de tiempo parcial, la aplicación no le hace deducción de salud porque el empleado de tiempo parcial no se afilia a una entidad de salud, sino que es beneficiario de sus padres o de su cónyuge y o puede estar afiliado, digamos, al sistema, al SISBEN. Entonces tiene muchos beneficios pagarle a un empleado de tiempo parcial cuando no se necesita todos los días del mes. Miremos este, por ejemplo, es un empleado que se le pagan 3.83 horas al mes, perdón, al día, y tiene un salario de 1.300.000. Entonces vamos a colocarle aquí 3.83 horas día con 15 días laborados, le da 339.477. Entonces miren que ese es el valor que se le está pagando a este empleado
en la nómina, 339,477. Voy a colocar a este empleado como un empleado de medio tiempo para que miremos el ejemplo. Entonces es tan sencillo como navegar al empleado, editar el empleado y en información laboral cambiar la jornada, puede ser a tiempo completo, a medio tiempo o por horas. Entonces lo voy a cambiar a medio tiempo. El sistema ya sabe cuántas horas le va a pagar, con cuántas horas va a ser el cálculo del salario para este empleado que es de medio tiempo. Entonces miren que ustedes no tienen que decir, ves que medio tiempo para el mes, para julio, por ejemplo, a partir de julio de 2023, medio tiempo son 3.92. No tienen que pensar en eso. Nuestro sistema sabe que si un empleado es de medio tiempo, él sabe cuántas horas le va a utilizar para el cálculo. Entonces, vamos a ver, voy a refrescar ese pago, a ver cuánto nos liquida para ese empleado. Entonces, Pedro Pérez es un empleado de 3 millones, es de medio tiempo. Vamos entonces aquí a esta tablita. Vamos a colocar aquí a el empleado medio tiempo, pero este es para 44 horas semanales. Por 30 días. Y tiene 1.300.000. Perdón, 3 millones es que tiene este empleado. 3 millones y se gana 15 días. Entonces, este empleado, pero espérenme, yo hago acá el cálculo con las 44 horas. 750.000 pesos, vamos a mirar qué nos arrojó. En el salario nos arrojó 750.000 pesos. Esto es una novedad de salario que yo le quise colocar adicional de 5 días. Entonces le liquida 250.000 pesos por esos 5 días. Si yo acá le coloco 5 días, me liquida 250.000. Y pongamos este empleado, un empleado de tiempo completo. Entonces vamos a definirlo. Editamos el empleado. Y aquí vamos a colocarle tiempo completo y simplemente ya vamos a refrescar el pago. Este empleado, miren que es de un empleado de 1.300.000, tiempo completo, y en 15 días se le está pagando 650.000 pesos. Entonces, si venimos acá, tiempo completo para 44 horas de la semana, le va a pagar a un empleado de salario mínimo, 15 días laborados, 650.000. Bueno, entonces quería contarles pues que esta aplicación es una aplicación que está ajustada 100% a la ley, que le realiza todos los cálculos para empleados que tienen, digamos, promedios, sí se les va a aumentar el valor de sus cesantías, o sea, el valor de las prestaciones, sobre todo para aquellos empleados que no trabajan tiempo completo. Sí se va a ver afectado el valor de las prestaciones y va a aumentar para que ustedes no se vayan a asustar cuando la prima del primer semestre les dio un valor y la del segundo semestre les dio un poquito más alto, y sabiendo que tuvieron, por ejemplo, los mismos pagos en ambos semestres.
o unas cesantías con respecto al año anterior. Entonces, no se asusten, eso es algo que venía como muy implícito en esa ley. Ahora entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Espero que el tema les haya gustado, que se haya entendido, que vean que en nuestra aplicación de nómina es muy sencillo operar y que ustedes no tienen que preocuparse por hacer ciertos cambios en el momento que se necesite porque cambió la ley y que se les olvidó y que ustedes no hicieron el cambio, entonces que tienen que comenzar a hacer ajustes con esta nómina. No les va a pasar eso. Con esta nómina pueden descansar tranquilos, sin estrés, porque están tranquilos y seguros de que el software ya está preparado 100% para realizar los cálculos como ustedes los necesitan, de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, Luisa, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Claro que sí, Luz Janet, muchas gracias. Muchas gracias por esa información tan valiosa que nos brindaste el día de hoy. Vamos entonces a pasar a la sección de preguntas que tenemos bastantes. Las personas que de pronto nos acompañan por primera vez, al lado derecho de sus pantallas podrán ver una nubecita donde pueden dejarnos todas las inquietudes que tengan para que Luz Janet pueda asesorarlos. Iniciamos entonces, Janet, con Mónica Sierra, que nos dice: cordial saludo. ¿Cuál es la aplicabilidad de las 230 horas? ¿Solo para liquidar valor hora o como límite de horas laboradas? Muchas gracias. Bueno, las 230 horas, vamos a pasar acá a la presentación. Estas 200 horas, digamos que son las horas para que realices el cálculo del valor hora con el que vas a hacer el pago de las horas extras, de los recargos, bueno, de todo ese tiempo suplementario y del valor del salario, como ya lo vimos. ¿Cuál es la máxima jornada que debes aplicar? Entonces ya tienes que pasar a esta parte donde son 46 horas a la semana máximo, repartidas entre 5 o 6 días a la semana y en común acuerdo con el empleado organizan la jornada hasta 9 horas y ahí no va a generar horas extras siempre y cuando no se superen esas 46 horas laboradas durante la semana y van a tener derecho a un día de descanso. Entonces, en resumen, las horas de la semana son las que fijan el límite de la jornada máxima y este número de horas es la que fija el valor hora de acuerdo al salario del empleado. Muchas gracias, Janet. Nos pregunta Juan Camilo Sánchez. Muy buenos días. Para los turnos que se elabora de domingo a domingo como descanso compensatorio, ¿cómo se manejan estos horarios? Si trabajan de domingo a domingo, entonces usted tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, si el empleado, si ese trabajo de domingo es habitual para el empleado, entonces si es habitual, lo tienes que pagar y al empleado cada 3 domingos darle un descanso, ¿sí? Y ese domingo lo tienes que pagar con el porcentaje que debas pagarlo de acuerdo al número de domingos que elaboró, pero tienes que tener en cuenta este valor hora de acuerdo al número de las horas a la semana, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no cambia lo que le voy, los conceptos que se generan para pago de nómina. Acá no cambia que se generó un descanso remunerado o no remunerado, o que laboré el domingo y es con compensatorio o sin compensatorio. Eso no cambia.
lo único que cambia es el valor hora que se incrementa. Entonces, con ese valor hora vas a hacer el pago de todos esos otros conceptos de la jornada suplementaria. Muchas gracias. Continuamos con Yuri Contreras. Nos dice, muy buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cómo se manejaría entonces la hora del almuerzo? ¿Suma o resta como se está haciendo? Mira, tú siempre defines una jornada, supongamos cuando la jornada era de 8 horas, ¿cierto? Entonces tú le decías al empleado, entradas a las 7 y hasta las, espere, yo hago la cuenta, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Y vas hasta las 4 de la tarde, de 7 a 4. Ahí de 7 a 4 hay 9 horas, pero toman una hora de almuerzo. En realidad, ¿cuántas horas labora? 8 horas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa hora de almuerzo tú no la incluyes dentro de esa jornada. Entonces, por ejemplo, es que máximo me van a trabajar 9 horas. Ah, bueno, entonces la jornada va a ser de 7 a 5, con una hora de almuerzo, pero esa hora de almuerzo no se le computa dentro de las horas laboradas. ¿Cuántas horas laboró? ¿Cuántas horas hay de 7 a 5? Hay 10, pero laboró 9. ¿Sí? Entonces ese es el número de horas máximas que puede laborar. ¿Por qué? Porque la hora de almuerzo es una hora del empleado que no se computa dentro de las horas laboradas. A no ser que ustedes, por convención o pacto, tengan que esa hora ustedes se la reconocen al empleado como hora laboral. Pero digamos que lo común es que esa hora no se tenga en cuenta. Muchas gracias, Janet. Continuamos con Heiden Alonso Gómez. Nos dice, buenos días. Si el horario normalmente en una empresa es de 7 a 4 de lunes a viernes y el sábado de 7 a 12, incluido el almuerzo, ¿tendrán derecho a reducción del horario laboral? Pues mi cálculo son 45 horas semanales. ¿Podrían aclararme esto, por favor? Mira, cuando en este momento ustedes ya están aplicando la reducción de la jornada. Entonces, si ustedes tenían ya establecido desde siempre que la jornada, que el tiempo laborado en la semana era 45 horas, simplemente cuando llegues cuando llegues al 17, al 15 de julio de 2026, perdón, al 15 de julio de 2025, entonces vas a reducir una hora en la jornada laboral de tus empleados. Pero por ahora tú ya estás cumpliendo. Mira que están pagando 45 horas, entonces en este momento no tienes que decirle a tus empleados, ve, te voy a rebajar una hora en la semana, no, ya ustedes eso lo están aplicando. Entonces simplemente cuando llegues a esta fecha, sí te tienes que ocupar de organizar esos turnos para que laboren 44 horas. Muchas gracias. Continuamos con Elena Torres. Nos dice, muy buenos días. Una pregunta. Si la norma empieza el 15 de julio, ¿cómo funcionará el pago de la nómina para las horas extras si la primera quincena será un valor y la segunda será otro valor? Bueno, entonces, con respecto a eso, tú tienes que saber cuántas horas y de qué tipo de hora extra generó hasta el 14 de julio y la vas a pagar con el valor hora de 230 horas. Y las que elabore a partir del 15 de julio ya las vas a calcular con el valor hora de 220 horas al mes. ¿Por qué? Porque hicieron esa ley así, no sé, eso complica un poco, pero tú vas a tener que estar pendiente de ese cálculo. O la otra
es que simplemente apliques desde el 1 de julio, si tu nómina, por ejemplo, es mensual, apliques desde el 1 de julio el aumento del valor de la jornada. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la nómina de logro, tú simplemente entrarías acá a la configuración de la organización, navegas aquí y acá dirías que comienza a partir de, sí, aquí ya está, a partir de julio de la quincena 1, porque tú también podrías decir que inicia a partir de la quincena 2. Acá está parametrizado por defecto quincena 1, pues porque el día 15 es de la quincena 1. Entonces tú podrías hacer esta parametrización y el sistema ya te hará todo el cálculo. Eso lo pueden poner en consideración, de pronto costo-beneficio, el tiempo de la persona que hace la nómina, para no tenerse que poner de pronto a hacer ciertos cálculos manuales y hacer ajustes. De pronto el valor no es muy representativo, pero si es muy representativo, pues tienen que mirar si vale la pena o no hacer esos ajustes, y eso lo tienen que hacer en el mes de julio. De ahí en adelante ya no lo tendrían que hacer. Muchas gracias, Janet. Continuamos con Luis Rodríguez. Nos dice, buenos días. Las personas que laboran un dominical o festivo, ya cumplida su jornada máxima, se liquidan estas horas entonces más recargo y se paga el laboral dominicado, perdón, el dominical laborado y el festivo más recargo y horas extras si hay lugar. Sí, como les decía ahorita, hallar ese concepto de pago, si es unas horas extras diurnas, si es un dominical, si son recargos, nada cambia. Eso no cambia. O sea, digamos que cambias porque ustedes tienen que saber cuántas horas laboró en la semana para saber cuál es, a partir de qué hora o en qué momento ya laboró, por ejemplo, horas extras diurnas. Esa forma de determinar esas horas y ese concepto de horas extras o recargos no cambia. Eso sigue siendo igual, solamente que te tienes que acoger a un número de horas semanales de acuerdo a la fecha. Y para el pago, entonces se tiene en cuenta el valor hora que en ese momento empiece ya a regir de acuerdo a la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias, Janet. Continuamos con una pregunta que se está repitiendo bastante y es como el tema de la claridad de las fechas. Nos preguntan varias personitas, ¿aplica desde el 1 de julio o desde el 15 de julio? La ley es muy clara y dice que aplica a partir del 15 de julio, ¿sí? Pero, o sea, en el mes de julio, tú podrías decir que lo vas a aplicar a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Lo importante es que ese 15 de julio sí hagas el cambio. Si tienes una nómina, por ejemplo, quincenal, no está bien que el cambio lo apliques a partir de la segunda quincena, porque ese día 15 se te quedaría por fuera. Pero si tú dices, lo voy a aplicar a partir del 1 de julio, es válido. ¿Por qué? Porque ahí beneficias al empleado. Si no tienen horas extras, pues no se va a ver ningún impacto en esos cálculos, pero no hay problema que lo empieces a aplicar a partir del 1 de julio, no hay inconveniente. Muchas gracias. Continuamos con Mónica Sierra. Nos dice, ¿esta reducción de la jornada aplica para trabajadores de dirección, confianza y manejo? Para trabajadores de dirección, confianza o manejo, ellos nunca han tenido una jornada máxima establecida. Estos empleados seguirán siendo de confianza en manejo y tendrán que tener su disponibilidad. Ya es lo que ustedes acuerden con esa persona y cómo le van a realizar los pagos.
pero si ustedes para esa persona definieron en el contrato que tiene una jornada máxima, que es la jornada laboral, pues entonces la tendrás que aplicar, ¿sí? Pero si no está definida, no, porque es que estos trabajadores, pues ustedes pactan con el empleado que tiene que tener disponibilidad de su tiempo, estar disponible, por ejemplo, las, no sé, 24 horas del día. Es muy diferente y acuerdan pagos distintos con ellos. Entonces, no, eso depende de cómo ustedes hayan establecido las políticas en el contrato de trabajo. Muchas gracias. Marta Lucía Maldonado nos pregunta, buenos días. ¿La exoneración del Día de la Familia puede ser parcial? Es decir, para aquellos empleados de la empresa que ya laboran 42 horas y mantener el Día de la Familia para los demás que laboran más horas. Sí, es válido. Si en tu compañía para ciertos empleados ya estableciste la jornada máxima de 42 horas, estos ya no tienen derecho al Día de la Familia. Y si tienes otros empleados a los que todavía no les has aplicado la reducción completa de la jornada laboral, entonces tienes que esperar a que ya le hayas aplicado completa la reducción de la jornada laboral, es decir, 42 horas, para que ya no tengan derecho al Día de la Familia. Continuamos con Juliana Rodríguez. Nos dice, buenos días. ¿Qué se podría hacer si una empresa aún no ha implementado la reducción de la jornada laboral? Bueno, eso trae sanciones para que tengan cuidado. Si no la han implementado, recuerden que empezó a aplicar a partir del 15 de julio de 2023. Y aparte de eso, el empleado podrá renunciar, o sea, finalizar el contrato con justa causa y la empresa tendrá que indemnizarlo si se llegara a presentar en dicho caso una demanda ante el ministerio, lo que el ministerio, supongamos el empleado dice, no es que no me están no están aplicando la reducción de la jornada laboral, y va al ministerio y demuestra que él tuvo que trabajar 8 horas diarias durante todo el año, desde julio del 2023 hasta julio de 2024, y él dice es que yo quiero renunciar y lo tienen que indemnizar, ¿cierto? Entonces, esta ley es para cumplirla a cabalidad, y si no se cumple, pues es como si dijeran, no, es que no me interesan las leyes de Colombia. Y pueden llegar a tener sanciones si algún empleado o alguien presenta alguna queja frente al ministerio. Entonces sí es muy bueno que tengan mucho cuidado con eso, y si se tienen que desatrasar de pagos desde el año pasado, hacerlo. Muchas gracias, Janet. Carmen Ramos nos dice, buenos días, una pregunta. ¿Trae cambios para la seguridad social o la caja de compensación? Mira, en realidad cambios en la estructura de la seguridad social no, ahí no hay impacto. Pero ¿qué pasa? Que en ciertos casos, cuando se pagan horas extras, sí va a tener, digamos, un aumento en el IBC con respecto al mes anterior, donde se le pagó el mismo número de horas extras. El IBC del mes anterior se va a notar que es más bajito, es inferior al IBC de este mes. Y con respecto al número de los días las horas que se reportan para otros parafiscales, entonces también ahí se genera, digamos, impacto. No no cambia la estructura, no cambia su definición,
pero sí se reportan menos horas, ¿cierto? Hay un campo en la seguridad social donde usted tiene que reportar las horas laboradas. Entonces, hasta julio de 2023 se reportaban 240 para un empleado que laboraba a tiempo completo. Después, cuando se implementó la reducción de la jornada laboral, entonces ya no se reportaban en un tiempo completo 240 horas, sino 235 y así, hasta que llegue a 210. Ese sería como el cambio más visible en la seguridad social. Muchas gracias. Yasmín Cerón nos pregunta, buen día. Si mi empresa hace turnos rotativos de 8 y 12 horas, ¿cómo se pagarían entonces las horas extras? Es decir, a partir de las 7.66 horas diarias. Sí, lo que pasa es que ahí con ese 7.66, si tú miras realmente, eso tiene más decimales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se establece? Se establecen las horas extras dependiendo de si el empleado elaboró más de 9 horas en el día, entonces ya genera horas extras. Pero si laboró todos los días 9 horas, ¿cierto? Por 5.45 y en el día en el sábado laboró las horitas que le faltan, entonces, y ajusta 46 horas a la semana, él no tendría derecho a que se le paguen horas extras. Entonces, mire, si labora más de 9 horas en el día, tiene derecho a que se le paguen horas extras. Si no labora más de 9 horas en el día, entonces vas a verificar cuántas horas laboró durante la semana. Si laboró 46 horas, no tiene derecho a horas extras. Pero si laboró más de 46, entonces le tienes que pagar esas horas extras de más que laboró. Ese es, por acá, 235, espérate. Sí, voy a hacerlo aquí, 46 dividido 6 por 30. Mira que 46 dividido 6, eso da 7.66, 66, 66, 67, ¿cierto? Entonces tú decir que en el día va a laborar 7.66, 66 es muy difícil. Por eso tú estableces jornadas donde tú digas, ah, bueno, es que de lunes a viernes va a trabajar 9 horas. Ahí no genero horas extras. Pero si en algún día de esa semana labora 10 horas, entonces tiene una hora extra. Pero si trabaja de lunes a viernes 9 horas y el sábado y completa las 46, pues no hay horas extras. Listo. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Yani. Daniel Muñoz nos pregunta, buen día, ¿debo realizar entonces algún ajuste en el reglamento interno de trabajo de la empresa? No, dependiendo de cómo tú lo hayas definido. Si lo definiste muy específico y lo definiste con valores puntuales, pues sí tendrías que hacer algún cambio. Entonces revísalo, dependiendo de cómo lo realizaste, puede ser que no tengas que realizar ningún cambio, porque si por ejemplo tú te refieres a la jornada completa, la jornada laboral en Colombia, entonces ahí pues ya está muy general, porque la jornada máxima de Colombia hasta cierta fecha tiene un número de horas a la semana, ¿sí? Entonces eso depende cómo lo hayan definido.
Muchas gracias, Janet. Adriana Rivas nos pregunta, buen día. En el caso del personal de salud que laboran 36 horas a la semana, ¿la normatividad solo se verá reflejada en la parte económica, es decir, en el pago, o ellos también aplicaría reducción de horas? Es que si labora 36 horas a la semana es porque es un caso especial donde no aplica la reducción de la jornada laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas ya están trabajando mucho menos horas de la jornada laboral. Entonces, ahí ni siquiera tienes que hacer pues como cambios, es que tú ya le estás pagando las 36 horas a la semana máximo. Entonces no tendría como ningún impacto. Tú dices que si, por ejemplo, el caso de los turnos que tienen que trabajar 7 por 24. Mire que ahí se definen turnos de 6 horas al día, 36 horas a la semana, y al empleado que le pagan, normal, su salario, no le pagan menos, pues tampoco le van a pagar más. Entonces, ahí ya este es uno de los casos que no les aplica la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias, Janet. Yamilia Alejandra Narváez nos pregunta, buen día, ¿el empleador puede aumentar la hora del almuerzo para la reducción de la jornada horaria? Gracias. Aumentar la hora del almuerzo. Ya esos son pactos que ustedes hacen, acuerdos que hacen con el trabajador. Ustedes pueden definir el número, la hora del almuerzo, de cuánto tiempo va a ser, y la definen en el contrato de trabajo. Pero eso es en común acuerdo. Si en este momento está establecido que el tiempo de almuerzo es 1 hora y hacen una modificación, un otro sea el contrato donde dicen el tiempo de almuerzo va a ser de 1 hora y no sé, 1 hora y 15 o algo así. Podrían hacerlo, pero sí con cuidado, pues de que sí quede establecido en el contrato y que sea con mutuo acuerdo entre empleado y empleado. Muchas gracias. José Arevalo Barragán nos pregunta, buenos días, ¿cómo afecta la reducción de la jornada laboral a las empresas de vigilancia y conserjería, ya que los empleados hacen hasta turnos de 12 horas día? Bueno, con respecto a la vigilancia, yo no tengo muy claro cómo son los cambios. Entonces, pues déjanos tus daticos, nosotros lo averiguamos y te estaríamos contando posteriormente. Muchas gracias. Por aquí tenemos un comentario de Mónica Sierra que nos dice, en concepto del ministerio se dijo que no era posible ampliar los tiempos de descanso, pues va en contravía del objeto de la norma, que es más tiempo de descanso. Muchas gracias, Mónica, por la aclaración. Ya hace referencia seguro a la pregunta anterior. Muchas gracias. Jacqueline Murteleal nos dice, tengo una pregunta para aquellas empresas que nunca han implementado el Día de la Familia, ¿también tienen sanción? Gracias. Mira, cuando el empleado no se queja y no dice nada, no hay problema. Pero cuando el empleado empieza a conocer todas estas leyes y si va y presenta una queja al ministerio, tenga la plena seguridad que les imparten una sanción y de alguna manera les hacen cumplir esa ley. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Que mientras que el empleado esté contento, no hay problema, pero cuando el empleado ya no esté contento y conozcan la ley, entonces sí puede generarse algún problema. Entonces sí es preferible pues que tengan como muy claras todas esas normas y
e implementar todos esos, todas esas leyes. Perfecto, Janet. Te cuento pues que por el momento no contamos con más inquietudes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron sus preguntas y comentarios en el chat e interactuaron con nosotros a través de esta dinámica del chat de Logro. Muchas gracias también a Luz Janet, que es nuestra dueña de producto de nómina de Logro, por acompañarnos y darnos esta información tan valiosa el día de hoy. Janet, ¿alguna conclusión o mensaje para cerrar para nuestra audiencia? Bueno, no, primero que todo, darles las gracias por la asistencia, por el interés en el webinar y invitar a las personas que no tienen la nómina de Logro a que la conozcan. Nosotros tenemos una aplicación demo donde ustedes pueden entrar a revisar toda esa funcionalidad para que vean cómo es de sencillo operar, que cumplimos con todo lo de la ley y damos demasiada en esta nómina. Ustedes pueden dormir tranquilos, estar tranquilos porque el sistema les hace todos los cálculos de acuerdo a la ley. Entonces, sí, una invitación especial y que miren que ustedes no se tienen que preocupar por los cambios de ley. Nuestro software siempre va a estar actualizado al 100% con todo lo que va saliendo de ley y ustedes no tienen que preocupar por realizar ninguna parametrización. Cuando ustedes ingresan ya están realizadas todas las parametrizaciones. Entonces esto les ayuda mucho a ustedes a cumplir. El hecho de que ustedes se les olvide algo no quiere decir que no lo deban aplicar y el sistema está preparado para informarles, mostrarles o calcularles todo lo que tiene que ver con los procesos que se van a aplicar cada 6 meses, cada año o con todo lo nuevo que va saliendo de ley. Entonces, no, pues nomás, Luisa, mil gracias a ti por el acompañamiento y gracias a todos nuevamente. Feliz día. Muchas gracias a ti, Janet, por acompañarnos y brindarnos esta información tan valiosa. Para las personas que nos están acompañando hoy, recibirán 24 horas después de finalizado el seminario, es decir, mañana más o menos a esta misma hora, las memorias, es decir, la grabación y el certificado de asistencia. Sin embargo, también en 2 días estará esta grabación en el canal de YouTube para que vayan y la revivan nuevamente, tomen nota, puedan verificar la información que de pronto se les pasó el día de hoy nuevamente. ¿Por qué 2 días? Porque esta es una masterclass y tienen digamos que preferencia y prioridad de ustedes que se inscribieron a tiempo por este material. En 2 días ya será liberado al resto del público. Que tengan un excelente resto del día, que les vaya muy bien, un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión en los webinars de Logro. Saben que son miércoles y jueves de 9 a 10:30 de la mañana. Que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Feliz día. Feliz día. Gracias, Luisa.